Bueno, doctor Delgado, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Le agradezco de todo corazón que haya aceptado esta entrevista y yo quiero compartir algo con la gente que nos escucha. Cuando a mí me diagnosticaron con parálisis cerebral a los 2 años, mi mamá, por un lado, sintió un gran alivio, ¿no? Porque finalmente había un nombre para lo que me sucedía. Pero por el otro sentía un gran desconcierto porque no sabía lo que era la parálisis cerebral. Y como ella no entendía el inglés, no entendía lo que los doctores le estaban diciendo. A mí me hubiera encantado que un doctor como usted hubiera estado en ese momento que le dijeron a mi mamá que yo tenía parálisis cerebral. Desafortunadamente, un doctor como usted no estuvo presente, pero lo está ahora, 35 años después. Y ahora mi labor es que esta información que usted nos va a compartir sobre qué es la parálisis cerebral llegue a muchas personas, llegue a toda esa comunidad que habla español y para que no sientan ese desconcierto que en algún momento mi mamá sintió en 1990 cuando le dieron mi diagnóstico. Así que muchísimas gracias, doctor. Y bueno, sin más preámbulo, le voy a preguntar, ¿qué es exactamente la parálisis cerebral? Muy bien. Bueno, primero que nada, Susana, gracias por invitarme a este podcast y poder compartir contigo y tu audiencia pues algunos de estos conceptos que sé que son importantes para algunas personas y que de alguna forma lo que platiquemos hoy, ¿verdad?, les ayude no solamente a entender, sino a poder de alguna forma acompañar y tomar las mejores decisiones para aquellos que están están afectados por este padecimiento llamado parálisis cerebral. Yo creo que lo primero que hay que decir sobre qué es parálisis cerebral es de que no es una enfermedad, no es una sola cosa, son muchas cosas. Y este grupo de padecimientos que se manifiestan con un trastorno o una afectación de la forma en que la persona se mueve y mantiene la postura, uh, pues tienen en común de que están todas causadas por una lesión en el cerebro que se adquirió en las etapas tempranas del desarrollo del cerebro, en la mayoría de los casos antes del nacimiento, y esta lesión no es progresiva, o sea, no se va a poner peor, y como dije, se manifiesta con un trastorno motor, o sea, la habilidad de moverse y mantener posturas en alguna parte del cuerpo o en todo el cuerpo. Y es un padecimiento que será permanente, o sea, será para toda la vida. Puede empeorar en el sentido de que las manifestaciones motoras pueden complicar. Se pueden complicar con otro tipo de problemas como son contracturas, eso quiere decir donde se acortan los músculos y los tendones y entonces pierde uno la habilidad de mover la articulación en un rango de movimiento normal. Obviamente también puede haber espasticidad o aumento del tono muscular, o sea que los músculos estén tiesos. O pueden tener problemas de movimiento involuntarios como son distonía, mioclonías, etcétera, otro tipo de movimientos involuntarios. Entonces, yo creo que la marca que es común para todos estos padecimientos es que existe un problema motor, un problema para moverse y mantener postura. Y es causado por una lesión en el cerebro que fue adquirida en etapas tempranas del desarrollo de ese cerebro. Existen otras cosas que se pueden agregar, como por ejemplo convulsiones o epilepsia. Puede haber impedimentos visuales, auditivos, sensitivos. Puede haber problemas gastroenterológicos, puede haber
obviamente trastornos de deglución, del habla, etcétera. O sea, puede haber una constelación de otro tipo de síntomas o de impedimentos asociados a la parálisis cerebral que pueden obviamente complicar pues la habilidad de la persona para poder funcionar, ¿verdad? Y poder hacer las cosas pues que todos las damos por hecho, ¿no? Como vestirnos, comer, caminar, trabajar, conducir, etcétera. Entonces, parálisis cerebral es un grupo de padecimientos que se presentan en diferentes formas dependiendo dónde está esa lesión cerebral. Si la lesión cerebral está nada más de un lado del cerebro, bueno, pues las manifestaciones van a ser en el lado contrario del cuerpo. Si la lesión en el cerebro está en los dos lados, entonces va a afectar a las dos partes del cuerpo. Si la lesión está cerca de donde se maneja, digamos, la sensación, ¿verdad? Entonces va a afectar la habilidad de sentir dónde estamos en el espacio, etcétera, ¿no? Entonces va a depender dónde están estas lesiones en el cerebro, el tipo de síntomas o manifestaciones que la persona va a tener. Una cosa importante yo creo también es entender que mucha gente entiende la parálisis cerebral equivocadamente. Por ejemplo, algunas personas piensan que tener parálisis cerebral quiere decir que la persona va a tener un impedimento mental, o sea, un retraso mental. Y bueno, pues eso no es cierto. De hecho, más de la mitad de las personas que tienen parálisis cerebral tienen una inteligencia normal o arriba de lo normal. Aquí estás tú, ¿no? Digo, tú tienes parálisis cerebral y funcionas intelectualmente a un nivel, pues, normal o arriba de lo normal. Y eso es importante entender, porque muchas veces uno dice parálisis cerebral y la gente inmediatamente, retraso mental. No va a poder hablar, no va a poder ir a la escuela, no va a poder hacer esto, no poder. Hay que entender que no todos van a tener un problema de habilidad mental o de aprendizaje. Entonces, cada persona es diferente. Cada persona es diferente. Entonces, cada caso de parálisis cerebral es diferente y cada persona que lo tiene, que recibe el diagnóstico, es muy diferente en el espectro, ¿no? Si nos podría decir, doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un bebé nazca con parálisis cerebral? Okay. Y también algunas causas, ¿no? Porque las causas son diferentes a los factores de riesgo. Como decía, la mayoría de los casos de parálisis cerebral van a ser debidos a situaciones que sucedieron antes del nacimiento, en los cuales la mamá ni siquiera se dio cuenta. O sea, no es que la mamá haya hecho algo mal. Eso sí era importante enfatizar, porque algunos padres se sienten culpables de que hicieron algo que no debieron haber hecho. Y creo que es importante entender que en la mayoría de los casos ni siquiera saben qué pasó, ni los médicos ni nadie, ¿ok? Entonces, yo creo que es importante entender que las causas son variadas, son muchas, ¿ok? No es una sola. Por mucho tiempo se creyó que la parálisis cerebral en la mayoría de los casos era debido a falta de oxígeno al nacer, pero ahora sabemos que la mayoría de los casos no están relacionadas a una falta de oxígeno al nacer. Sí hay algunos casos de niños que nacen en situaciones muy difíciles y que tienen asfixia neonatal y van a tener parálisis cerebral debido pues a esa situación que sucedió durante el parto, el nacimiento. Pero la mayoría de los casos tienen una causa anterior al nacimiento. Puede haber sido una malformación cerebral, o sea, una parte del cerebro no se desarrolló correctamente. Puede haber sido una infección que causó un daño en una parte o partes del cerebro. Pudo haber sido que un vaso sanguíneo se bloqueó y faltó irrigación de sangre a una parte del cerebro.
pudo haber sido de que un vaso sanguíneo se haya roto y haya habido un sangrado y dañe una parte del cerebro. Pudo haber sido, como dije, una infección, ya sea antes del nacimiento, que ni siquiera la madre se da cuenta de que sucedió, un virus, y pudo haber sido una situación de inflamación en la placenta que causó un problema en el flujo de sangre hacia el bebé, etcétera. Entonces, son muchas las causas. La prematurez, o sea, el nacer antes de tiempo, aumenta el riesgo de parálisis cerebral en una forma importante. Entre más prematuro sea el bebé, mayor el riesgo de que va a desarrollar parálisis cerebral. Entonces, esa es una causa importante que hay que reconocer. Y esa parálisis cerebral en los niños prematuros se va a manifestar de una forma, pues más o menos similar, donde las piernas van a ser más afectadas que las manos o los brazos. Van a ser niños que cognitivamente son normales o arriba de lo normal, porque el daño sucede en una parte central del cerebro donde la inteligencia no está localizada, sino afecta nada más la parte motriz, la parte de movimiento, sobre todo de las piernas. Y eso le llamamos disparesia espástica, o sea, las piernas más afectadas que los brazos. Y como dije, son niños muy listos, muy inteligentes, pero que tienen un problema para caminar principalmente. Entonces, esas son causas variadas y va a depender pues de cada caso, ¿no? ¿Cuál va a ser la razón por la que tienen parálisis cerebral? Ahora, doctor, tengo entendido que hay dos situaciones importantes. Si hay nacimientos múltiples, hay una gran posibilidad de que ambos niños nazcan con parálisis cerebral, o sea, ya sea gemelos o cuates o múltiples nacimientos. Y la otra es, si un bebé nace antes de las 37 semanas, es muy probable que tenga parálisis cerebral. ¿Eso es correcto? Sí, o sea, factores que van a afectar, que van a precipitar un nacimiento prematuro, pues obviamente pone a ese bebé a riesgo. ¿Por qué? Porque la circulación cerebral no está todavía madura. Esos vasos sanguíneos no están todavía desarrollados al punto de que pueden proteger al cerebro con cualquier cambio, por ejemplo, de presión arterial, etcétera. Entonces son vasos sanguíneos que se pueden colapsar o se pueden reventar y causar un sangrado. Entonces sí, esos niños están en riesgo. Embarazos múltiples, pues también son niños que van a ser muy pequeños. Puede que en un momento dado haya un problema circulatorio entre los dos niños, que un niño se lleve más la sangre y el otro no le llegue. Sin embargo, abre la pregunta también a la parte genética, ¿no? Y esto es algo que en los últimos años ha estado pues estudiando más, o sea, tratando de entender si existen algunas mutaciones genéticas que ponen en mayor riesgo a ciertas personas para desarrollar parálisis cerebral. Y ese es un campo que está ahorita creciendo y se están identificando diferentes genes que si están mutados pueden en un momento dado aumentar ese riesgo. Entonces la parte genética no está excluida. Eso no quiere decir que es heredable, ¿ok? La parálisis cerebral, simplemente de que si el niño trae una mutación espontánea en un gen que lo pone en riesgo, pues entonces si se complica, si hay alguna otra situación, entonces en un momento dado puede resultar en parálisis cerebral. Entonces, la parte genética es algo que estamos estudiando y se cree que hasta un 30% de los pacientes o personas con parálisis cerebral de alguna forma traen un riesgo genético, o sea, traen un antecedente genético que los puso a riesgo. Eso me pone a pensar a mí, yo como persona, como mujer, como usted menciona que no es posible transmitir a mi bebé la parálisis cerebral aunque yo la tenga. Exacto, no es heredable la parálisis cerebral. Si nosotros vemos una persona que tiene más de un caso de parálisis cerebral, empezamos a pensar en
un padecimiento genético que se puede presentar como parálisis cerebral, o sea, que se ve como parálisis cerebral, pero es un trastorno genético heredable. Es importante reconocer esos casos. Son raros, pero sí existen. Pero en la mayoría de los casos, digamos, de parálisis cerebral, no existe ese riesgo necesariamente de heredar la parálisis cerebral. Okay. Entonces, una cosa es ser genético y otra cosa es ser heredable, ¿ok? O sea, Okay. si existen factores genéticos, no necesariamente quiere decir que sean heredables. Okay. Y creo que eso es importante porque existen padecimientos que les llamamos nosotros imitadores de la parálisis cerebral, porque se parecen a parálisis cerebral, pero no lo son, y son padecimientos que en un momento dado pues son progresivos, o sea, se pueden poner peor. Un caso muy importante, yo creo, es la paraparesia espástica hereditaria, lo cual hay como 80 formas diferentes genéticas, donde la persona tiene un problema para caminar, tiene espasticidad, y tú lo ves a ese niño y lo comparas con otro niño que tiene parálisis cerebral y son prácticamente idénticos en el sentido de que tienen el mismo tipo de impedimentos, y la única diferencia es que este niño tiene un problema genético que es progresivo, que en un momento dado se puede poner peor, mientras que el otro, que tiene parálisis cerebral, no es progresivo. Y como vamos avanzando con los diferentes tratamientos, pues empezamos a ver que ciertos tratamientos son buenos para un tipo de padecimiento como parálisis cerebral, pero no necesariamente son buenos para la paraparesia espástica hereditaria. Entonces es importante que la persona que tiene parálisis cerebral tenga un diagnóstico bien, que esté comprobado. Y generalmente el neurólogo es el que hace ese diagnóstico. A veces hay que hacer algunas pruebas. Si no existe suficiente evidencia de cuál fue la causa, hay que hacer resonancia magnética del cerebro, a veces de la médula espinal. Y si los dos salen normales, hacemos tamizajes genéticos para buscar la causa de ese padecimiento motor que parece parálisis cerebral, pero no lo es. Entonces, es bien importante entender de que no porque alguien tiene espasticidad o debilidad muscular desde el nacimiento quiere decir que tenga parálisis cerebral. Puede tener otro padecimiento que no es parálisis cerebral. Ahora, eso me lleva a mi próxima pregunta, que es, ¿existe actualmente alguna prueba que se le haga a los bebés, a los niños, para verificar que tengan parálisis cerebral? Y le pregunto esto porque, por ejemplo, para una persona que tiene diabetes existe la A1C, ¿no? Para probar cuánto tiene de glucosa, me parece. ¿Hay algo similar para un niño para probar si un niño o una persona tiene parálisis cerebral actualmente? El diagnóstico de parálisis cerebral es un diagnóstico clínico. Es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico de laboratorio. Nosotros, los neurólogos, usamos algunas pruebas para confirmar ese diagnóstico, como por ejemplo una resonancia magnética del cerebro. Cuando yo veo en la resonancia magnética que existen lesiones en el cerebro que son consistentes con un daño cerebral en las etapas de maduración del cerebro, y veo que la parte clínica corresponde a esas lesiones, y sé que no ha habido progresión, no ha habido deterioro, sino que es estático, o sea, es constante, el impedimento no se está empeorando. Entonces, uno hace el diagnóstico, pero es un diagnóstico clínico. La definición de parálisis cerebral se hizo por un consenso de expertos, ¿ok?, que decidieron estas son las características de alguien que tiene parálisis cerebral. Y en ningún momento mencionaron una prueba diagnóstica. Sin embargo, las pruebas diagnósticas nos ayudan a confirmar o a excluir el que sea parálisis cerebral. Entonces es importante entender que a veces estas pruebas se tienen que hacer por ese motivo o motivos. ¿Hay alguna instancia, doctor, en la
en la cual un niño pueda tener una resonancia magnética aparentemente normal, pero aún así tenga parálisis cerebral? Sí, es muy buena pregunta. Una resonancia magnética del cerebro normal no excluye la parálisis cerebral, pero hace el diagnóstico muy sospechoso. O sea, levanta la sospecha de que a lo mejor hay algo más. Entonces, cuando una resonancia magnética del cerebro es normal en alguien que tiene parálisis cerebral, hay que buscar otras cosas. Hay que inmediatamente abrir el abanico de posibilidades. Entonces, el siguiente movimiento que hace el médico cuando ve una resonancia del cerebro normal es irse a la médula espinal, porque puedes tener un daño, por ejemplo, en la médula espinal del cervical, o sea, aquí en el cuello, que te va a causar una parálisis muy similar a parálisis cerebral, pero sin embargo no es parálisis cerebral y puede ser algo que sea tratable, como por ejemplo una compresión, algo que esté empujando la médula espinal a ese nivel. Yo tengo algunos pacientes donde llegaron a mi consultorio con el diagnóstico de parálisis cerebral y encontramos que tenían me acuerdo perfectamente, tenía una malformación en la espina dorsal, en el cuello, donde estaba la vértebra empujando la médula espinal y comprimiéndole, causando una debilidad y espasticidad de todo el cuerpo. Y se le había dicho a esa niña que tenía parálisis cerebral. Me acuerdo otra muy bien que resultó tener un tumor en la región del tórax, en la médula espinal, que estaba comprimiendo la médula espinal y le causaba debilidad y espasticidad en las piernas. Y llegó a los 5 años de edad con el diagnóstico de parálisis cerebral. Hay que estar pensando en otras cosas. Entonces, si la resonancia magnética del cerebro es normal, inmediatamente hoy podrá hacer otra cosa. Podrá hacer otra cosa. Y si todos los estudios salen normales, pues a lo mejor sí es parálisis cerebral, ¿verdad? Porque hay casos de parálisis cerebral donde la lesión no se hace evidente en la resonancia magnética, pero son la minoría, ¿ok? La mayoría de los casos de parálisis cerebral vas a encontrar algo en el cerebro, en la resonancia, que te va a dar la explicación, ya sea una malformación del cerebro, ya sea un infarto, ya sea un sangrado, una cicatriz, etc. Ahora, para los papás, para los familiares que nos están escuchando, ¿cuáles son? Porque regresando a mi historia personal, mi mamá, y esto lo comento en mi blog, cuando nací, el doctor le dijo, pues su niña sobrevivió, pero no la compare con los demás porque no va a ser igual que los demás y se acabó. Y así se fue a su casa. Y yo crecí sin caminar, sin hablar, sin poder moverme, apenas si podía gatear. No fue hasta que una amiga la refirió a un centro regional aquí en California que finalmente le hicieron el diagnóstico, pero ella no sabía, o sea, qué señalamientos, qué cosas pueden ver los papás para decir, uy, tal vez mi hijo tiene o mi hija tiene parálisis cerebral. ¿Cuáles son esas cosas que los papás tienen que estar atentos Claro, para entonces llevar a sus hijos claro. para recibir un diagnóstico? Yo creo, es excelente pregunta porque primero que nada hay que decir que aunque la lesión sucede antes del nacimiento, en muchos de los casos de parálisis cerebral, su manifestación no se hace evidente inmediatamente, sobre todo cuando es una parálisis cerebral que no es severa. Por ejemplo, que afecte nada más pues una pierna y en, y en un y muy poco un brazo, por ejemplo. Ese niño o esa niña, pues al principio se van a ver normales, pero como van creciendo, empiezan a notar los papás de que el niño no está haciendo lo que debe de hacer. Por ejemplo, no se está rodando, no se está sentando, o no gatea, o cuando gatea, no usa la pierna derecha o la izquierda igual que la otra. O cuando le ofrezco algo, nada más va con una mano a agarrar un objeto y la otra la mantiene pegada al cuerpo. O francamente hay un aumento del tono muscular. Este es un niño que tiene los músculos duros, que cuando llora se pone peor, se pone con las manos así,
cerradas y no se puede relajar. Entonces existen diferentes señales que pueden en un momento dado alertar a los papás de que algo no está bien aquí. Entonces, si el niño está teniendo un retraso en su desarrollo motor, o sea, si el niño ya tiene, digamos, 6 meses, 8 meses y no se está rodando y no se está sentando, y el niño le ofreces algo y no intenta tomarlo, pues obviamente son banderas rojas y es importante alertar al pediatra, decirle, hey, algo está pasando, mi niño no se está desarrollando como otros niños. Y bueno, en el internet puedes googlear cuáles son las etapas del desarrollo normal y ver tú las edades en las cuales suceden y decir, oye, mi niño va muy retrasado en esta área. Es importante hacer el diagnóstico lo más temprano posible porque queremos intervenir lo antes posible, porque existe como una ventana de oportunidad ahí donde todavía existe la neuroplasticidad, o sea, el cerebro todavía está pues más flexible, si tú quieres, para poder responder a terapia, etcétera. Entonces, entre más temprano podamos diagnosticar el caso de parálisis cerebral, más temprano vamos a poder hacer una intervención y esperando que obviamente tengamos un mejor resultado. Entonces, esa es la idea. Entonces, sí es importante a los papás, que son los primeros que van a notar algo, que lo mencionen al pediatra. Y si el pediatra no responde, pues que vayan y le pregunten a otro o que saquen una cita con un neurólogo, pero es importante que se haga el diagnóstico lo más temprano posible. Entonces, más que nada es la parte motora, ¿ok? Porque acuérdense, parálisis cerebral, parálisis quiere decir debilidad, o parálisis, ¿verdad? Alguien que está paralizado es alguien que no se mueve. Y cerebral porque viene del cerebro. Entonces, es la parte motora la que estamos nosotros aquí evaluando. Bueno, a veces algún niño con parálisis cerebral puede que se empiece manifestándose con una convulsión, son convulsiones, ¿no? ¿Por qué? Porque está chiquito, todavía no se espera que camine, todavía no se espera que haga cosas motoras, pero empieza con convulsiones. ¿Por qué? Porque trae una cicatriz, trae una lesión en el cerebro que le provoca las convulsiones. Bueno, pues ese niño obviamente va a ser atendido por un especialista y ahí es donde se va a empezar a ver qué es lo que está causando las convulsiones y a lo mejor es un caso de parálisis cerebral. El 30% de los pacientes con parálisis cerebral tienen epilepsia. Entonces, es una posibilidad que las convulsiones en la temprana edad sean causadas por la misma lesión que les va a causar parálisis cerebral. No sé si me extendí mucho. No, esto es muy, muy interesante y es muy importante, como usted dice, como usted menciona, porque los papás son los primeros en darse cuenta que tal vez algo no anda bien con sus hijos. Entonces, su consejo sería, obviamente ya nos dio algunos señalamientos de cosas que de las cuales los papás tienen que estar pendientes, ¿no? ¿Cuál sería su consejo? ¿Hacer una cita con un neurólogo, con un pediatra? Primero con el pediatra, ¿verdad? Ellos son los que están entrenados para hacer esa evaluación del desarrollo. Y si el pediatra está preocupado, pues lo va a enviar a un especialista. Generalmente lo va a mandar a un neurólogo. Yo creo que es importante ver al neurólogo para la parte diagnóstica. A veces los mandan a terapia, luego, bueno, pero espérate, hay que asegurarnos que el diagnóstico sea el correcto, que no estemos, como ya te mencioné, 2 casos, ¿no? Uno que tenía una malformación de una vértebra en la columna espinal y otra que tenía un tumor. Entonces, es importante que el diagnóstico esté bien establecido y el neurólogo es la persona más adecuada. También existen pediatras del desarrollo aquí en Estados Unidos que tienen entrenamiento para hacer ese diagnóstico. Pero entonces tienen que entrar, entonces el pediatra se va a recargar en un especialista que tiene la experiencia con este tipo de pacientes. Y entonces de ahí van a surgir una serie de recomendaciones de acuerdo al caso, ¿verdad? Porque pues cada caso es diferente,
donde se va a empezar tratamientos, terapias, etcétera, ¿no? Ok, entonces la primera persona, en cuanto un familiar, un padre, empieza a ver que algo no anda bien, es ir con el pediatra. Después el pediatra lo va a referir a un neurólogo y el neurólogo tiene que ser la persona que dé el diagnóstico oficial. El neurólogo o el pediatra del desarrollo son los que generalmente hacen ese diagnóstico, ¿ok? Ahora, yo siendo neurólogo, pues te digo, es el neurólogo, ¿ok? Pero también existen pediatras del desarrollo que están suficientemente entrenados para hacer el diagnóstico también. Lo importante aquí es de que alguien se tome el tiempo para hacer el diagnóstico, que excluyamos cualquier otra cosa que sea tratable de una forma diferente, ¿no? No quieres tú pues perder la oportunidad de tratar algo que es tratable diferente. Pongo el caso, por ejemplo, de un padecimiento genético que responde excelentemente a un medicamento que se llama L-Dopa, o sea, Sinemet, que es la medicina que le dan a los que tienen Parkinson. Estos pacientes se pueden presentar con algo que parece parálisis cerebral, pero no es parálisis cerebral. Y si uno les da ese medicamento, se normalizan de una forma impresionante. Entonces no puedes tú perder la oportunidad de diagnosticar algo que sea tratado de otra forma o que sea algo que requiera una cirugía, como los dos casos que mencioné, o alguien que tenga un padecimiento genético donde existe el riesgo ahora de que los papás puedan tener otro hijo con la misma condición o peor. O sea, existen implicaciones por lo cual hay que hacer el diagnóstico correcto, además de empezar el tratamiento adecuado a una edad temprana, como ya mencioné. Entonces, ¿cuál es la ventana que usted diría que es la ideal para diagnosticar a un niño con parálisis cerebral de los 0 a los 2 años? ¿Cuál es esa ventana? Sí, bueno, la ventana entre más corta sea, entre más, o sea, más temprano sea mejor. Yo con ganas de que se pudieran diagnosticar a los 6 meses, ¿ok? Pero desafortunadamente todos estos procesos se llevan tiempo y nosotros no llegamos a ver a ese niño hasta que tiene 2 años, o 3 años, o 4 años. Entonces, yo diría, en el primer año de vida, en el primer año tú vas a saber si ese niño se está desarrollando bien o no. O sea, si al año no está gateando, no está tomando las cosas con sus manos, no se está sentando, pues tienes que hacer algo al respecto. Si el pediatra no responde a esa preocupación, pues entonces busca una segunda opinión. A veces los pediatras dicen, no, pues hay que esperar porque a lo mejor está, bueno, en algunos casos está bien, aunque hay que esperar porque a lo mejor no está muy claro, pero hay otros donde está claro. Y algunos papás dicen, y yo le decía al pediatra y el pediatra nunca hizo nada. Bueno, hay Ahora, pediatras, ¿verdad? en casos, por ejemplo, como el mío, que yo tengo una parálisis cerebral leve, bueno, me gustaría platicarlo con usted, ¿no? Porque esa es otra cosa que a mí se me parece interesante. Pero bueno, en casos como el mío, que mi diagnóstico fue una parálisis cerebral leve, me imagino que es más difícil hacer el diagnóstico, ¿no? Porque los señalamientos no están Claro, tan claros. tan Como, claros. como decíamos hace un rato, si la parálisis cerebral es mínima, pues obviamente el diagnóstico se va a retrasar más, porque no va a ser tan evidente que el niño tiene un problema hasta más adelante. Pero yo digo que la mayoría de los casos de parálisis cerebral deberían ser diagnosticados antes del año de edad, la mayoría. Y el problema es que no lo son. Y entonces los tratamientos los estamos iniciando pues más tarde. Y, y bueno, pues esa ventana de oportunidad de poder empezar tratamientos tempranamente para aprovechar la neuroplasticidad, pues se cierra. Y no quiere decir que no podamos hacer algo, que todavía podemos hacer muchas cosas, pero el punto es que tenemos que de alguna forma tratar de diagnosticar lo más temprano posible este tipo de padecimientos.
Hablabas de leve, no puedo hacer un comentario al respecto, porque eso de severo, moderado, leve, pues es dependiendo de la persona y dependiendo de, es como que no es muy objetivo, es muy subjetivo, ¿no? O sea, a lo mejor leve para mí, para ti es, oh, espérate tantito, como que leve, pues no, sí, tengo muchos problemas, me cuesta trabajo esto y lo otro, ¿no? Y para ti leve, leve a lo mejor no es leve. Entonces tenemos diferentes clasificaciones para poder, este, y, es una, siempre tendemos a agrupar, ¿no? O sea, como decir, ok, ¿cómo podemos entender? Es tan complejo y son tantas las diferentes formas de parálisis cerebral, ¿cómo podemos nosotros simplificar la forma en que nosotros vemos a estos pacientes para poder tener primero las mejores recomendaciones en cuanto a tratamiento se refiere, pero también poder hacer investigación? O sea, no podemos hacer investigación cuando tú tienes una mezcla de muchos tipos de parálisis cerebral. Lo mejor es hacerlo por grupos homogéneos donde tienen muchas cosas en común. Y como dije, cada caso es diferente, pero hay ciertas cosas que te van a poner en un grupo o en otro, etcétera. Entonces, por la parte clínica y parte de investigación es importante tratar de clasificar a las personas que tienen parálisis cerebral. Y las clasificaciones han variado desde anatómicas, o sea, qué parte del cuerpo está afectada, ¿no? Entonces hablamos de hemiparesia o hemiplegia, los que tienen nada más una parte del cuerpo afectada. Hablamos de diparesia o diplejía, como ya decíamos hace rato, el que tiene las piernas más que los brazos afectados, pero las dos piernas. Hablamos de cuadriparesia o cuadriplagía cuando las 4 extremidades están afectadas. Obviamente, el paciente con cuadriplejía puede que tenga más problemas que uno que tiene nada más una hemiparesia o hemiplegia. Pero el punto es de que ninguna de esos términos que acabo de mencionar te dicen cómo la persona funciona. Y últimamente es la función lo que importa. A mí no me importa si me dices que tengo 2 miembros afectados, sino si puedo caminar, puedo correr, puedo hacer las cosas que hace mi grupo de mi edad. Entonces surgió una clasificación funcional a finales de los 90, llevamos más de 20 años con esta clasificación. Es una clasificación que se basa en el funcionamiento motor grueso, o sea, qué es lo que la persona puede hacer en cuanto a movimiento en el espacio, principalmente con sus piernas. Y entonces esta clasificación, que se llama la GMFCS, Gross Motor Function Classification System, son las siglas, divide a las personas con parálisis cerebral en 5 grupos. El 1 es el más leve, ¿okay? Donde la persona puede hacer prácticamente todo, nada más cuando se le pone en situaciones, pues, donde requiere un extra, se puede notar la diferencia. El 5 es el peor, es el que está, la persona que está en una silla de ruedas, que no puede hacer nada, no puede ni siquiera manejar su silla de ruedas. Tiene una afectación motora muy severa, depende para todas sus funciones. Y luego la 2, 3, 4, pues son las intermedias, ¿no? Y entonces cuando nosotros vemos una persona que tiene parálisis cerebral, tratamos de ver en qué nivel, porque es una clasificación de niveles, ¿ok? De niveles de funcionamiento, en qué nivel de función está esta persona. Los que son del 1 al 3 no requieren de silla de ruedas, ¿ok? Son ambulatorios. El que tiene 3 es una persona que necesita un andador, necesita muletas para caminar, mientras que el 1 y 2 son muy independientes, y la diferencia entre el 1 y el 2 es que prácticamente pues requerirá probablemente algunas ortesis, a lo mejor no puede correr en superficies que no son planas, se tiende a tropezar. Y entonces nosotros tratamos de clasificar esto porque esto nos ayuda entonces a hablar de qué es lo que podemos hacer. Entonces, si yo voy a hablar de metas, porque cuando empezamos a hablar de tratamiento, hay que poner metas claras. No va a ser lo mismo poner una meta para una persona que tiene una clasificación del 1 al 3, en esta clasificación motora gruesa, que uno que tiene 4 y 5. El que tiene 4 y 5, que está en una silla de ruedas, va a tener metas diferentes. Esos niños, la meta no va a ser, pues se va a poner a correr alrededor de la cuadra. No, ahí vamos a hablar de dolor,
metas que tienen que ver con sentado, metas que tienen que ver con higiene, etcétera. Mientras que el 1 y 3 son muy funcionales, son metas cómo podemos llevar a este niño a que pueda, en lugar de caminar 100 metros, que camine 500 metros o que pueda tropezarse menos, etcétera. Entonces, esta clasificación nos ayuda a determinar metas y a orientar los tratamientos para lograr esas metas. Entonces, ha sido una clasificación muy importante. Y así como tenemos la clasificación de función motora gruesa, tenemos también una para las manos, ¿ok? Y tenemos una también para el habla y tenemos una para la deglución. Entonces, tenemos clasificaciones funcionales que nos ayudan a poder clasificar al paciente, no que queramos ponerle nombres, simplemente que queremos tener una mejor oportunidad de darle el mejor consejo en cuanto a tratamiento se refiere. Entonces, usted recomendaría primero que los padres estén pendientes conforme sus niños, sus bebés van creciendo, para que la ventana de diagnóstico sea lo más pronto posible. Y en cuanto empiecen a ver algo que no está bien en el desarrollo de un bebé, de su hijo o hija, vayan con el pediatra. Después el pediatra va a referir a un neurólogo, a un especialista. Entonces, si el diagnóstico es parálisis cerebral, el siguiente paso es diagnosticar en qué nivel está, ¿no? Exactamente, es una evaluación de cuáles son los impedimentos y cómo afectan la función, la actividad de la persona. Y esto es importante porque últimamente lo que queremos es la participación de la persona en las actividades que le corresponde hacer. O sea, el paciente no va a vernos porque tiene espasticidad. El paciente va a vernos porque no puede agarrar el lápiz, porque no puede agarrar la cuchara o el tenedor, porque no puede comunicarse con sus compañeros. ¿Me entienden? O sea, es últimamente lo que queremos es que la persona con parálisis cerebral participe lo más posible con su grupo de edad y social y que pueda pues desarrollarse a su máximo potencial. Y hay veces que no podemos curar, bueno, pues la parálisis cerebral no tiene cura, pero sí podemos hacer cosas que puedan ayudar a mejorar esa participación. Pero todo empieza dentro del impedimento, o sea, vamos del impedimento a la actividad, de la actividad a la participación. Así es el proceso. Y eso me trae a mi antepenúltima pregunta, doctor. Actualmente hay muchos estudios, hay muchos avances en la medicina y se ha encontrado que existe, el cerebro tiene una capacidad de cambiar y adaptarse impresionante, ¿no? Queda claro que no hay cura para la parálisis cerebral porque eso es algo que ocurre durante, por ejemplo, el embarazo o después, en muy pocas ocasiones, si lo entendí bien. Pero ¿existe una cura actualmente o hay algo que pueda ayudar para mejorar los trastornos del movimiento que causa la parálisis cerebral? Sí, sí hay. Y para esto se necesita un equipo multidisciplinario. O sea, necesitamos no una persona, sino varias personas con diferentes, profesiones que vengan a aportar un beneficio a este paciente. Por ejemplo, vamos a necesitar de terapistas, terapista físico para miembros inferiores, terapista ocupacional para la cuestión de manos, probablemente un terapista de lenguaje para la cuestión del habla, la deglución, etcétera. Vamos a necesitar probablemente un ortesista que nos va a ayudar con diferentes aparatos para poder darle apoyo, sostén, a las diferentes articulaciones que pueden estar afectadas. Vamos a necesitar probablemente reducir el tono muscular, porque como la lesión es en el cerebro, lo que pasa en estos pacientes no solamente tienen debilidad, sino también tienen una alteración del tono muscular, generalmente elevado. Y se va a manifestar como espasticidad o como un movimiento anormal.
que ya dije. Entonces vamos a necesitar modificar a veces ese aumento del tono muscular porque se interfiere con la capacidad de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que entre más tratan de mover la mano para agarrar algo, más tiesos se ponen los músculos. Eso se llama distonía. Y entonces hay que tratar a veces eso para poder reducir ese movimiento involuntario que no los deja ir y agarrar un objeto. O a lo mejor están tan espásticos en los músculos de la pantorrilla que andan de puntas todo el tiempo y se tropiezan. ¿Por qué? Porque no pueden tener una ambulación normal donde uno pone primero el talón y luego la punta, sino estos andan de punta, 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 punta. Entonces tenemos que reducir el tono muscular de los músculos de la pantorrilla para que pueda tener un mejor rango de movimiento en el pie, y a lo mejor necesitamos una ortesis para poder mantener el pie en la posición correcta y la persona no se tropiece con la punta del pie. En fin, la razón de decir todo esto es, ahí intervinieron diferentes personas. A lo mejor necesitamos un ortopedista porque como el niño va creciendo, empieza a haber deformidades en los huesos, contorsiones, donde los pies empiezan a irse hacia adentro, o a lo mejor contracturas fijas donde los tendones se hacen cortos, los músculos se hacen cortos, y entonces ahora ya no tenemos el rango de movimiento y necesitamos un ortopedista que venga y alargue esa estructura músculo-esquelética para que nos dé el rango de movimiento otra vez, o a lo mejor necesitamos cirugía de los huesos, o a lo mejor se dislocan las caderas y entonces tenemos que vigilar las caderas. Entonces necesitamos el ortopedista, necesitamos el neurólogo, necesitamos el rehabilitador, necesitamos el terapista. Entonces es un equipo de personas que van con metas claras, esto lo enfatizo mucho, con metas que sean alcanzables, que sean medibles, que sean dentro de un tiempo específico, ir avanzando en el tratamiento de este paciente. ¿Para qué? Para ayudarlo a tener mejores actividades que nos resulten mejor participación en su grupo social. Últimamente eso es lo que queremos. A lo mejor no podemos hacer mucho por este paciente en el sentido de que la debilidad es tan severa que no podemos hacer que este paciente camine. Está en una silla de ruedas. Bueno, entonces vamos a adaptar equipo. Vamos a ponerlo en una silla de ruedas que sea eléctrica, donde el paciente pueda controlar su silla de ruedas y pueda participar en juegos, pueda ir a la escuela, puede ir de un salón a otro salón, etcétera, en su silla de ruedas. Y le damos vuelta al obstáculo que no podemos directamente solucionar o corregir, pero sí podemos adaptar equipo para que podamos facilitar esa actividad y esa participación del paciente. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer sin necesariamente curar la causa. Algún día, yo espero, que podamos tener la oportunidad de reemplazar de alguna forma esa parte del cerebro que no funciona, pero todavía no estamos ahí. Existen algunos tratamientos, como por ejemplo el tratamiento de células madre, que se ha estado investigando muy intensamente para ver si podemos tener una forma de mejorar de una manera más significativa el trastorno de parálisis cerebral. Yo les diría que a los que están escuchando que si en un momento dado quieren considerar eso, vayan a un centro que tenga una buena reputación primero, que segundo esté haciendo investigación, o sea que no se vayan a ir nada más con alguien que está comercializando esto y ofreciendo tratamientos que no están necesariamente bajo los estándares de calidad que se requieren, o que no están siguiendo protocolos que sean basados en la evidencia. Entonces es bien fácil, porque cuando uno tiene un niño que tiene impedimentos importantes, lo único que quiere es que mejore. Entonces los papás hacen lo que sea, van, hipotecan la casa, y yo he visto niños que han ido a diferentes partes del mundo a recibir tratamientos en los cuales no existe ninguna base científica que vaya a mejorar. Pero pues en el intento de hacer algo, pues a veces, y ante la realidad de que no tenemos una cura, desafortunadamente estos papás caen
en este tipo de situaciones. Entonces, existen centros de investigación importantes en Estados Unidos que están investigando células madre como tratamiento para parálisis cerebral. Yo les recomendaría vayan a uno de ellos. La Universidad de Duke, en Carolina del Norte, es uno de ellos, por ejemplo. Vayan a centros donde se ven pacientes con parálisis cerebral, donde existen los expertos que están tratando de encontrar las mejores formas de tratar a estos pacientes. Y bueno, pues eso es hacia donde vamos. La robótica, obviamente, hay exoesqueletos que están siendo desarrollados para ayudar a pacientes a caminar, a moverse. Entonces, la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, digo, todo esto que está ahorita sucediendo nos va a dar mejores respuestas. Yo tengo mucha fe de que vamos a encontrar mejores soluciones a este problema que llevamos muchos años sin tener un tratamiento que sea, pues, efectivo para corregir de base, de raíz, lo que es la parálisis cerebral. Pero mientras tanto, tenemos muchas otras cosas que hacer. Así que Ahora, doctor, pierdan la fe. disculpe que lo interrumpa. Usted menciona que aquí en Estados Unidos hay centros, ¿no? Como en la Universidad de Duke, pero para aquellas personas que nos están escuchando en Latinoamérica, en México, por ejemplo, ¿sabe usted de algún centro o de algún lugar donde también haya estudios similares a los Sí, que los padres puedan ir o familiares? yo les diría que uno, se pongan en contacto con la Fundación de Parálisis Cerebral, que es una institución que les puede ayudar a encontrar recursos o a guiarlos a donde haya recursos de acuerdo a donde estén en su país. Um, esa es una. Eh, hay otras asociaciones que existen que están ahí para poder ayudar a guiar, no necesariamente que ellos otorguen el tratamiento, pero que guían a las personas a encontrar en sus comunidades, en sus países, aquellos centros que se han pues hecho expertos en esta área y que tienen una reputación dentro de los que estamos en este medio de que hacen las cosas bien. ¿Okay? Entonces, parálisis cerebral es un padecimiento o padecimientos, como decíamos, que va a requerir de un equipo multidisciplinario, y eso no se encuentra en cualquier lado. Entonces sí va a haber que viajar a algún lado, probablemente si están en una comunidad donde no existen muchos recursos, pero pues es cuestión de buscar, es cuestión de buscar. El Internet, gracias a Dios, pues tiene mucha información, pero también tiene mucha confusión y ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, ser guiados por expertos como es la asociación, como decía, de la Fundación de Parálisis Cerebral, es importante. Es importante para poder ser guiados, ¿no? Dentro de lo que hay, de lo que existe. Ahora, doctor, para terminar, usted, desde su perspectiva de neurólogo pediátrico, ¿cuáles son algunos consejos que les da a los padres que tienen un hijo que recientemente, un hijo o un familiar, que recientemente ha sido diagnosticado con parálisis cerebral? Yo diría, hijo, es una pregunta muy, muy amplia, pero yo diría, uno, no pierda la esperanza, nunca. Siempre hay que tener esperanza. Dos, edúquese, encuentre la información. La información está ahí, es cuestión más de convertirse usted en un experto. Usted va a ser el miembro del equipo más importante. Le dije que hay un equipo, ¿verdad? Y a veces decimos el neurólogo, el ortopedista, como lo estaba diciendo hace rato, pero un miembro del equipo muy importante es el padre de familia, es el que está allí todos los días con este niño, esta niña o esta persona que tiene parálisis cerebral. Entonces, edúquese y, y cualquier cosa que se decida en tratamiento que sea basado en evidencia científica. Es importante entender que hay muchas opiniones, muchas posibilidades que se mencionan ahí en el internet, de cómo se puede hacer esto, que darle la vitamina fulana, que esto, que lo otro.
evidencia científica. ¿Existe suficiente evidencia que respalda esta recomendación? Si la respuesta es no, no quiere decir que no exista, digo que no puede existir en el futuro. O sea, pondré un ejemplo, el omega 3. Si el omega 3 le ayuda a un niño con parálisis cerebral o no, pues ahorita no existe evidencia que así sea. Pero podrá ser, no lo sé. Pero por lo menos que sepa que si usted va a hacer algo por ese niño o esa persona con parálisis cerebral, esté basado en lo más posible en evidencia científica. Y pues afortunadamente hay muchos tratamientos allá afuera que se ofrecen que no existe evidencia científica que los apoya. O existe evidencia científica en contra del uso. Y le voy a decir uno en particular, que es la cámara de alta presión de oxígeno, por ejemplo. Hyperbaric Oxygen Chamber. Hay gente que dice que es buena para la parálisis cerebral. Bueno, la evidencia científica indica que no lo es. No hay una evidencia que diga que ayuda a los pacientes con parálisis cerebral. Sin embargo, los que tienen ese tipo de aparato, obviamente quieren que vengan los pacientes y a lo mejor su motivación no necesariamente es que quieran que se mejore su paciente, a lo mejor existe otra motivación, ¿verdad? Y entonces hay que tener cuidado en ir escogiendo cuáles son los mejores tratamientos de acuerdo a evidencia científica. Ahora, si usted quiere tratar una de esas cosas, bueno, yo siempre he dicho, mientras no dañe a su niño, mientras no dañe a la persona, pues adelante. Si le quiere dar omega 3, a ver qué pasa, pues déle omega 3, pero no existe evidencia de que eso vaya a tener una mejoría. A lo mejor sí, no sé. Entonces, esa sería otra. Y la otra es, por lo menos una vez, llévelo a un lugar donde exista un grupo de personas o profesionales que se dedican a esto para tener su opinión. Por lo menos que lo evalúen, le den su opinión, si es posible, ¿verdad? Perfecto. Y quiéralo mucho, porque son personas. O sea, una persona con parálisis cerebral es una persona, primero que nada, ¿ok? Que tiene parálisis cerebral. A veces como que se nos olvida eso, ¿no? Y a veces, sobre todo con pacientes que no pueden hablar, que están paralizados, como que uno dice, pues ni entiende, ni sabe. No, sí muchas veces están poniendo atención, están entendiendo. Y usted tiene que tratarlos con la dignidad que se merecen. Muchísimas gracias, doctor, tiene toda la razón. Una de las claves que yo me llevo de esta entrevista, digo, muchísima información y muy importante, es lo importante que es esa ventana de diagnóstico. Entre más pronto se haga el diagnóstico, mejor, porque eso ayuda a que se le pueda dar el mejor tratamiento a la persona, al niño diagnosticada con parálisis cerebral. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer estar con usted el día de hoy. Gracias por compartir toda su experiencia, todo su conocimiento, que vamos, es usted una eminencia cuando se trata de hablar sobre la parálisis cerebral. Muchísimas gracias, doctor Delgado. Ha sido un placer para mí. Muchas gracias, Azucena, y gracias por este esfuerzo que haces de informar a la comunidad hispana sobre este tema que es tan importante. Muchísimas gracias por tu invitación. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.